Buenos días, mi nombre es Alex, vengo de Girona, trabajo en una clínica en el centro de Girona haciendo rehabilitación, sobre todo trabajamos para, la mayor parte de mi trabajo es en mutuas sanitarias. El centro se llama Ignis y bueno, pues también trabajamos pues, paciente privado y también trabajamos un poco combinado, etcétera. Bien, sí, sobre todo sistema neuromusculoesquelético, es a lo que más nos dedicamos. Yo a nivel personal, bueno, mi historia fue que yo estudié informática y trabajé de informático y tal, luego al final quise dedicarme más a trabajar con personas más que con ordenadores y tal, alguien con quien interactuar. Y bueno, pues como estaba en aquel momento bastante vinculado al mundo del deporte, pues al final decidí entrar en el mundo de la fisioterapia un poco con esta idea inicial, ¿no?, de encararlo más a deporte. Luego he visto que la fisioterapia es un mundo maravilloso con miles de posibilidades y que quizá el deporte no es ni la que más me atrae, ¿no? Que en un principio, cuando no sabía exactamente qué era la fisioterapia y todas las posibilidades que tenía, pues un poco con la del deporte fue como mi puerta de entrada, ¿no? Pues que a mí me gusta mucho hablar, me gusta mucho trabajar con gente, entonces a mí al final el contacto personal con el paciente, muchas veces ¿no?, las confidencias y la relación, ¿no?, que se establece un poco, este vínculo que se establece entre fisio y paciente, me llena un montón. La inmensa mayoría de gente, cuando trabajas un poco bien y hay unos resultados, ¿no?, la gente en su inmensa mayoría es muy agradecida, y bueno, pues a nivel personal es una sensación que aparte de hacer tu trabajo y que tu trabajo te guste y de llevar un sueldo a casa, que al final... Pero hay una satisfacción personal también en este sentido. Para mí es bastante interesante el tema un poco de empatizar, una buena anamnesis, saber un poquitito la historia, ¿no?, qué es lo que ha hecho el paciente, para bien o para mal, para haber terminado delante de mí ¿no?, buscando una solución a un problema que tenga. Entonces un poco, pues bueno, ¿no?, pues la interacción, la anamnesis, el conocerlos un poco y tal, y crear... Bueno, a mí me gusta mucho hablar y reír, ya lo he dicho. Entonces, bueno, ¿no?, pues un poco esa comunicación y para mí eso es algo muy importante, aparte de la satisfacción de ayudar a alguien o de quitarle un dolor o de mejorarle una calidad de vida o una lesión deportiva o X. Aparte de mejorarlo, es un poco, a mí lo que me gusta y lo que me llena es la interacción con la gente. Hemos tenido algunos casos, también es verdad que, bueno, yo al final trabajo, como he comentado antes, mucho con mutuas de salud, y luego también hay una parte de privados. Entonces, como la parte de privados normalmente la lleva Marina, que es la compañera, la verdad es que ella toca más Nesa que yo. Yo también la he usado y al final yo también interactúo con pacientes que necesitan algo más que no les puedes ofrecer a través de la mutua sanitaria y Nesa está cobrando un peso relativamente importante en esta parte. Y por ejemplo, un caso bastante remarcable fue de una paciente a la que operaron bueno, una sutura de tendón de supraespinoso con una sutura de tendón de bíceps largo, con una acromioplastia, etc. Y que aparte de desarrollar una capsulitis retráctil tal, también desarrolló un SUDEC en este mismo brazo. Y en este sentido, claro, el SUDEC nos complicó muchísimo la rehabilitación y decidimos probar Nesa, funcionó súper bien, en el sentido sobre todo de descanso nocturno descanso nocturno y reducción del dolor y eso, y entonces a partir de ahí poder trabajar no ignorando el SUDEC que afectaba sobre todo de codo hacia distal, pero nos permitió poder seguir trabajando muy bien el tratamiento de la intervención quirúrgica
que de otra manera era imposible por la cantidad de dolor y la inmovilización que tenía por culpa del SUDEC. En su caso, esta paciente no tiene un trabajo excesivamente físico ni de cargas y tal, es más bien de gestión, etc. Entonces, bueno, en su día a día, aunque está de baja, pero en su día a día de laboral no le afectaba excesivamente. Pero claro, para todo lo demás, para tus actividades de la vida diaria, se encontraba bastante limitada. A la hora de comer no podía llegar, no puede ducharse bien, no puede hacerse la cola en el cabello, etcétera, etcétera, en mil cosas. Bueno, o sea, además del dolor y esta rigidez que te provoca y tal. Porque además resulta que lo tenía en un hombro, pero es que el otro hombro está en vías de... O sea, con lo cual el hombro izquierdo tampoco no es un gran soporte en su caso particular. Es que el problema en muchos casos es que estas patologías, que ya de por sí suelen ser procesos relativamente largos, porque una rehabilitación de una intervención quirúrgica, depende de cuál, normalmente suele ser un proceso ya de por sí un poquito largo, al final, claro, o sea, lo que le das es una calidad de vida dentro de las posibilidades. Pero evidentemente, y a nivel psicológico, es duro convivir con el dolor permanentemente, estar siempre pendiente de que el brazo me duele, no puedo hacer esto porque esto me molesta, no llego. Psicológicamente es duro vivir con dolor. Entonces, pues claro, pues sí ayudas un montón en este sentido. A ver, la virtud que destacaría al utilizar NESA. Una vez superado, yo creo, el escollo, por así decirlo, ¿no? De que usted no va a notar nada, ¿no? Entonces, muchas veces, eso es una ventaja, ¿no? El hecho de este tipo de microcorrientes que hacen que sea muy poco perceptible, ¿no? Por un lado, está muy bien porque hay gente que es fantástico, ¿vale? Hostia, pues no noto las corrientes, no noto no sé qué, no noto que me haces un masaje y me duele. Una vez superado este escollo, en plan, no, esto es como un acto de fe en su primera sesión, ¿no? Y verás cómo funciona. A partir de la primera sesión empiezan a notar el resultado y a partir de aquí lo que es fantástico es el hecho de precisamente, ¿no? Esta sensación de como que es algo muy pasivo, que no estás... ¿no? Por así decirlo, no estás notando este tratamiento y sin embargo lo que notas mucho es el efecto. Esto es un gran qué. Para mí el éxito, supongo que personal, es irme a dormir cada día con la conciencia muy tranquila de no haber hecho nada mal hecho y la conciencia, y bueno, irte a dormir contento y feliz por haber contribuido un poco a mejorar, ¿no? O la vida de alguien, o el mundo, o ¿no? Un poco las relaciones interpersonales, no sé. Irte a dormir contento y feliz para mí es el éxito máximo.